O conduces solo, o conduces conmigo, susurró Sergio en la cabina. Si eliges huir otra vez, mañana todos sabrán por qué Rubén te llama el camionero que se calienta con hombres. Me quedé helado. Un chantaje, un secreto y un deseo que ya no podía ocultar. El rugido del motor siempre me había parecido el único sonido capaz de tapar los recuerdos. Durante años conduje como si la carretera fuese un refugio, convencido de que los kilómetros podían enterrar la traición que me destrozó. Pero aquella madrugada en la A3, mientras repostaba café rancio en una gasolinera casi vacía, entendí que ni el asfalto más largo logra silenciar lo que uno arrastra. Me llamo Iván Muñoz, 34 años. Desde que descubrí a mi ex con mi supuesto mejor amigo, decidí que la soledad era más confiable que cualquier promesa. Vendí lo poco que tenía y me quedé con un camión viejo, suficiente para sobrevivir sin tener que rendir cuentas a nadie. No quería mirar atrás, no quería sentir nada. El martes parecía otro día idéntico. Descargar en Cuenca, seguir hasta Valencia y dormir en cualquier área de servicio. Pero en Tarancón vi un camión rojo aparcado de forma torcida, con vapor saliendo del motor. Un hombre forcejeaba con una linterna en la boca y las manos llenas de grasa. El código entre camioneros es simple. Si alguien se queda tirado, ayudas. Así que tomé mis herramientas y me acerqué. ¿Bomba de agua?, pregunté. Él levantó la vista y sonrió con cansancio. Ojalá. Soy Sergio Navarro. Y si no arreglo esto, pierdo la entrega en Valencia. En menos de media hora, logramos que el motor respirara de nuevo. Sergio me agradeció con una mezcla de alivio y vergüenza. No era como otros colegas que se esconden tras fanfarronería barata. Tenía una calma que descolocaba. Me propuso continuar en caravana por si acaso. Dudé, pero acepté. La noche nos llevó hasta Requena. Hablamos por radio solo de lo imprescindible. Radares, viento lateral, gasolineras abiertas. Sin embargo, cada pausa entre frases parecía más incómoda que el silencio. Cuando paramos a repostar, Sergio me ofreció un café barato. Lo acepté sin ganas, pero el gesto rompió una muralla que llevaba años construyendo. Durante el trayecto, noté que me observaba como si quisiera descifrar algo que yo mismo había olvidado. Yo fingía indiferencia, pero dentro se acumulaba una tensión extraña, una mezcla de desconfianza y curiosidad. Sergio no preguntaba demasiado, pero cada palabra suya tenía un peso que me obligaba a mantener la guardia. Al amanecer atravesamos la meseta. El sol pegaba de frente y la radio apenas sonaba con interferencias. Fue entonces cuando soltó. ¿Siempre conduces solo? Siempre es más seguro, respondí, aunque sabía que sonaba a mentira. Él guardó silencio unos segundos. A veces la seguridad es solo otra forma de estar preso. Sus palabras me molestaron porque tocaron donde dolía. No contesté. Aceleré un poco más de lo necesario, como si la velocidad pudiera barrer la incomodidad. En la Roda hicimos una parada. Sergio sacó de su cabina una tortilla fría envuelta en papel de aluminio. Me la tendió sin pedir nada a cambio. No entendía cómo alguien que apenas conocía podía generar tanta contradicción en mí. Rechazo inmediato y, al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio. Seguimos rumbo a Almansa. El cielo se cerró y la lluvia convirtió el asfalto en un espejo peligroso. Al llegar, los dos coincidimos en buscar un motel de carretera. Solo quedaba una habitación con cama y un sofá. Insistí en dormir en el sofá, aunque mi espalda protestara. Sergio no discutió. La noche transcurrió entre conversaciones largas sobre rutas, clientes difíciles y familias que siempre preguntan lo que uno no quiere responder. Me sorprendí hablándole de mi divorcio, aunque en frases cortas y entrecortadas. Él no opinó, no dio consejos baratos, solo escuchó. Esa simpleza me desarmó más que cualquier confesión. Al día siguiente, la tensión creció. Me volví frío de nuevo, como si todo lo de la noche anterior hubiese sido un error. Sergio lo notó. Si hice algo que te molestó, dímelo, dijo por la radio. No eres tú, soy yo. No soy bueno con la gente. No se trata de ser bueno, Iván. Se trata de dejar de huir. Apreté el volante con rabia. Quise creer que exageraba, pero sabía que tenía razón. En Silla, cerca de Valencia, nos esperaba el primer golpe real. Un tipo con polo de empresa se acercó grabando con el móvil. Era Rubén, un viejo conocido al que prefería no ver.
Qué bonito, ¿eh? El dúo de la autopista. Soltó con burla. Al jefe le encantará. El resto del día fue un infierno. Llamadas de Sergio con su empresa, amenazas veladas de «no queremos líos» y un mensaje directo para mí de Rubén. «Si vuelves a mi zona, te hundo». Aquella noche no hubo bromas ni cafés, solo un silencio pesado, mezclado con la certeza de que lo que intentábamos ignorar se había convertido en un conflicto imposible de esquivar. La entrega en Valencia se volvió un campo minado. Mientras descargábamos, un inspector revisó el camión de Sergio y encontró el tacógrafo manipulado. Sergio juró que no lo había tocado, pero la multa cayó igual. Yo reconocí el sello del taller de Rubén en el informe. Era una trampa. Sergio apretó los puños, impotente. Sabía que aquella sanción podía costarle el contrato más importante que tenía. Yo también entendí el mensaje. No solo querían hundirlo a él, también advertirme que no volvieras a pisar ese terreno. Después del papeleo, nos sentamos en una cafetería cerca del puerto. Ninguno probó el café. Sergio rompió el silencio. Esto no es casualidad. Me quieren fuera, y a ti también. Rubén no se cansa de jugar sucio, contesté. Ahora usa la homofobia como excusa para ensuciar todo. Sergio me miró, serio. ¿Y qué hacemos? Si me callo, pierdo. Si denuncio, me arriesgo a que me cierren todas las puertas. Si no lo haces, seguirán haciéndolo con otros. El dilema no era solo suyo. Yo había pasado años escondiéndome para evitar problemas. Ahora tenía la oportunidad de plantarme, pero el miedo a repetir la traición pasada me paralizaba. Esa noche dormimos en camiones separados, a pocos metros, sin hablarnos. Yo repasaba una y otra vez la imagen de Rubén con el móvil, grabando, disfrutando de cada segundo de nuestra incomodidad. Al amanecer, decidimos ir juntos a inspección de transporte. Llevábamos fotos del tacógrafo, mensajes de Rubén y un testimonio grabado del mecánico que admitió, con nervios, que había recibido órdenes superiores. La funcionaria que nos atendió no mostró sorpresa. Si esto se confirma, la sanción recaerá sobre la empresa. Pero será un proceso largo, dijo con calma profesional. Salimos con un sabor amargo. No era una victoria inmediata, solo un inicio incierto. Sergio estaba frustrado. No sé si aguantaré meses de esto. No estás solo, le dije, sorprendiéndome a mí mismo. Seguimos conduciendo hacia el norte, en silencio. A la altura de Castellón, la rabia me explotó. Toda mi vida he huido. Dejé que me destrozaran y me escondí en la carretera. Pero si vuelvo a callar ahora, voy a seguir siendo el mismo cobarde. Sergio no respondió enseguida. Solo asintió y encendió la radio, como si necesitara un respiro. En Sagunto, Rubén reapareció. Nos interceptó en el aparcamiento de un área de servicio. «¿Qué tal los héroes de la diversidad?», dijo con sarcasmo. «El sector no es para sentimentalismos». «El sector tampoco es para tramposos», le solté. Él rió. «Cuando te hundan los contratos, a ver quién se ríe». Lo grabamos todo, sin que se diera cuenta. Fue la prueba más clara de que las amenazas eran sistemáticas. A partir de entonces, la tensión se volvió rutina. Algunos colegas nos miraban con recelo. Otros bajaban la voz cuando pasábamos. La carretera, que solía ser un refugio, se convirtió en un escenario de juicio permanente. Una noche en Zaragoza, Sergio me dijo algo que me golpeó fuerte. Podría seguir solo y tal vez salvarme, pero no quiero. Prefiero arriesgar contigo que sobrevivir a medias. Me quedé callado. Durante años había evitado cualquier vínculo, convencido de que la soledad era más segura. Pero esa frase me atravesó. Decidimos formalizar la denuncia contra Rubén y la empresa. No fue sencillo. Hubo llamadas anónimas, correos con insultos, clientes que cancelaron cargas sin explicación. Pero también hubo camioneros que se acercaron en secreto a darnos apoyo. Nos pasó algo parecido, pero nunca nos atrevimos a denunciar. Nos confesó uno en un área de descanso. La investigación avanzaba lenta, pero cada día que resistíamos juntos era una pequeña victoria. Descubrí que no se trataba solo de justicia laboral ni de dignidad personal. Era también la primera vez en años que me sentía parte de algo compartido. Mientras subíamos hacia Burgos por la A1, Sergio rompió el silencio con voz firme. «Si todo esto termina mal, al menos sabremos que no nos dejamos pisar». «Y si termina bien», respondí,
Habremos abierto camino para otros. La carretera seguía interminable, pero ya no era un escape. Era una trinchera. Y aunque el miedo aún me acompañaba, por primera vez en mucho tiempo no conducía solo. El expediente contra la empresa avanzaba lento, pero avanzaba. Cada semana recibíamos notificaciones, declaraciones de mecánicos, registros de llamadas, testimonios de otros conductores. No era suficiente para dormir tranquilos, pero sí para mantener la esperanza. Mientras tanto, la presión aumentaba. Sergio perdió 2 contratos fijos y yo recibí un aviso de que no había más trabajo en una ruta que llevaba años haciendo. Los castigos eran silenciosos, disfrazados de casualidad. La estrategia era clara: aislarnos hasta que nos rindiéramos. Una tarde en Aranda de Duero, Sergio me mostró un mensaje de su jefe. Puedes evitar problemas si dejas de juntarte con él. Era directo, sin rodeos. Me quedé helado. Te están obligando a elegir, dije. No tengo nada que elegir, respondió. Ya lo decidí. Su convicción me dejó sin palabras. Yo había pasado media vida evitando comprometerme con nadie. Verlo resistir, a pesar de todo lo que estaba perdiendo, me hizo sentir vergüenza y orgullo al mismo tiempo. Decidimos dar un paso más. Fuimos a un sindicato de transportistas y presentamos toda la documentación. Nos recomendaron mantenernos firmes, pero nos advirtieron que la empresa tenía contactos y dinero para alargar el proceso. Si ceden, pierden todos, nos dijo el delegado sindical. Si aguantan, abren camino. La frase me retumbó días enteros. Yo nunca había pensado en abrir camino para nadie. Solo quería sobrevivir. Pero ahora la lucha no era solo mía. En Vitoria, durante una pausa para repostar, se nos acercó un joven camionero. «Sois los que denunciaron lo del tacógrafo, ¿verdad?», preguntó con cautela. Asentimos. «Gracias. Yo no me atreví. Perdí mi licencia por un sabotaje parecido. Ojalá hubiera hecho lo que hacéis». Ese encuentro nos dio fuerzas. No era solo nuestra dignidad. Había muchos más en silencio. Semanas después, llegó la primera buena noticia. La inspección confirmó que el taller de Rubén había manipulado varios tacógrafos bajo instrucciones superiores. La empresa fue sancionada y se abrió un procedimiento penal. No era el final, pero sí un golpe directo. Rubén intentó contactarme. Me llamó 2 veces y dejó un audio. No sabes con quién te metes. Lo guardé y lo entregamos a la policía. Cada amenaza que lanzaba era otra prueba en su contra. El ambiente en las áreas de descanso cambió. Algunos compañeros nos felicitaban en voz baja. Otros nos miraban con frialdad, como si hubiéramos traicionado un pacto de silencio. Yo ya no me sentía invisible, y esa visibilidad era a la vez alivio y carga. Una noche, mientras conducíamos hacia Burgos, Sergio rompió el silencio. He estado pensando, ¿y si dejamos de depender de ellos? ¿Y si montamos algo propio? Lo miré incrédulo. ¿Una cooperativa? Sí, clientes hay. Lo que falta es gente dispuesta a no dejarse pisar. La idea parecía una locura, pero tenía sentido. Si seguíamos jugando en su tablero, siempre estaríamos en desventaja. Si construíamos el nuestro, tendríamos al menos la oportunidad de decidir. Pasamos días calculando rutas, gastos, posibles socios. No era fácil, requería dinero, papeleo y, sobre todo, confianza mutua. Y ahí estaba mi mayor obstáculo. Confiar significaba exponerme otra vez. En Miranda de Ebro, después de cerrar un viaje, Sergio me enfrentó. ¿Sigues dudando de mí? No respondí de inmediato. No dudo de ti. Dudo de mí, de mi capacidad de no salir corriendo cuando algo se complica. Sergio apretó la mandíbula. Pues esta vez no corres, porque si corres me arrastras contigo. Sus palabras fueron como un golpe seco. Entendí que no podía seguir escondiéndome. El día que presentamos la documentación de la cooperativa en el registro mercantil, sentí un vértigo brutal. No había vuelta atrás. Ya no éramos 2 camioneros aguantando golpes. Éramos socios en una apuesta arriesgada. La empresa sancionada lanzó comunicados hablando de compromiso con la igualdad. Nadie les creyó. La multa les dolía, pero más les dolía que sus prácticas hubieran quedado expuestas. Rubén desapareció del sector durante semanas. Una madrugada, cruzando la AP68, recibimos la llamada que confirmaba la apertura oficial de la cooperativa. Sergio celebró tocando la bocina, y yo
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que conducía hacia algo más que un destino. No habíamos ganado del todo. Quedaban juicios, contratos por conseguir, clientes que desconfiaban. Pero ya no éramos presas fáciles. Teníamos papeles, pruebas y, sobre todo, decisión. La carretera seguía siendo dura, pero ahora tenía un sentido distinto. Ya no era solo huida, era lucha compartida. Y aunque el miedo todavía estaba ahí, descubrí que el miedo duele menos cuando no lo cargas solo. Los primeros meses de la cooperativa fueron una mezcla de euforia y agotamiento. Conseguimos 3 clientes medianos que confiaron en nosotros porque buscaban puntualidad y transparencia. No era un contrato millonario, pero bastaba para arrancar. Sergio y yo compartíamos cada decisión: rutas, tarifas, gastos de combustible. Lo que antes parecía rutina individual, ahora era un ejercicio constante de coordinación. Pronto entendimos que el verdadero desafío no era solo mover mercancías, sino aprender a sostenernos bajo presión. Un retraso de apenas 2 horas en Bilbao provocó que un cliente nos descontara parte del pago. Una avería en el eje del camión de Sergio nos obligó a cubrir un trayecto doble sin descanso. Las cuentas se ajustaban al límite, y cada error podía costarnos caro. Además, la sombra de la empresa sancionada seguía presente. Algunos intermediarios nos cerraban la puerta al descubrir quiénes éramos. Otros insinuaban que ser demasiado visibles podía traer problemas. Sergio respondía con firmeza, yo con prudencia, pero ambos sabíamos que la discriminación no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Una tarde en Logroño, después de entregar una carga de frutas, un contratista nos dijo en voz baja: «A mí me da igual quiénes sean o qué hagan en su vida. Pero hay jefes que prefieren no trabajar con ustedes para evitar comentarios». «¿Comentarios de quién?», preguntó Sergio, molesto. «De los de siempre, los que creen que la carretera es un club privado. Salimos de allí con un contrato menos y una lección más clara. Ser honestos tenía precio. Aún así, había momentos que compensaban todo. Recuerdo un viaje largo a Sevilla en el que sincronizamos tan bien los turnos que llegamos con un día de antelación. El cliente nos felicitó públicamente y nos recomendó a otra empresa. Esa noche celebramos en una estación de servicio con una cena sencilla, conscientes de que no era la comida lo que importaba, sino el reconocimiento ganado sin deber favores a nadie. El desgaste personal también se hacía sentir. Conducir en equipo significaba convivir con los defectos del otro. Yo era obsesivo con los horarios. Sergio improvisaba demasiado. Él confiaba en su intuición. Yo necesitaba papeles y comprobantes. Hubo discusiones fuertes. Una vez, en Salamanca, casi abandonamos la cabina sin dirigirnos la palabra por media jornada. Pero al final, siempre terminábamos recordando por qué habíamos empezado juntos. Porque separados no teníamos futuro. El conflicto con Rubén volvió de manera inesperada. En un foro de transportistas en Internet apareció un comentario anónimo acusándonos de manipular cargas y cobrar de más. El estilo era inconfundible. Sergio quería responder de inmediato, pero lo convencí de guardar las pruebas y dejar que la investigación oficial siguiera su curso. La policía ya tenía suficientes registros de sus amenazas y tarde o temprano él mismo se delataría. Lo que sí hicimos fue reforzar la transparencia de la cooperativa. Publicamos tiempos de entrega, gastos y facturación parcial para los clientes más grandes. Fue arriesgado, pero funcionó. Donde algunos veían debilidad, otros vieron seriedad. Ganamos 2 contratos nuevos en Zaragoza y Girona, pequeños pero estables. Una noche, mientras atravesábamos la meseta, Sergio me dijo sin rodeos: «Nunca imaginé que acabaría montando algo así. Pensé que estaría toda la vida obedeciendo a gente como Rubén». «Yo tampoco lo imaginé», respondí. «Pensé que seguiría conduciendo sin mirar a nadie a los ojos». Pues ahora no hay marcha atrás. Tenía razón. Ya no éramos 2 camioneros sobreviviendo, sino socios con un proyecto común. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de determinación. El mayor reto llegó en forma de propuesta. Una empresa exportadora de Valencia nos ofreció un contrato grande, pero exigía exclusividad. Aceptar significaba estabilidad económica, pero también perder parte de nuestra independencia. Rechazarlo era seguir arriesgando con clientes pequeños. Discutimos durante horas. Yo veía la seguridad como un salvavidas.
Sergio la veía como una trampa. Si aceptamos, volvemos a depender de un solo jefe, argumentó él. Si no aceptamos, podemos hundirnos antes de fin de año, repliqué. La tensión fue tan fuerte que pensamos en parar la cooperativa. Pero al final elegimos el camino más difícil, rechazar la exclusividad y diversificar. Sabíamos que implicaba más esfuerzo, pero también que nos mantenía fieles a lo que habíamos prometido al inicio. No volver a ser rehenes de nadie. El contrato perdido dolió, pero días después apareció un nuevo cliente dispuesto a trabajar en condiciones flexibles. No era tan grande, pero sí más justo, y eso confirmó que, aunque el camino fuese lento, estábamos en la dirección correcta. El juicio contra la empresa y Rubén tardó casi un año en llegar, pero cuando lo hizo, las pruebas eran demasiado sólidas. Los correos filtrados mostraban órdenes explícitas de manipular tacógrafos y de vigilar a quienes incomodaban con su presencia. Entre esos nombres aparecíamos nosotros dos. El tribunal sancionó a la compañía con una multa ejemplar y prohibición temporal de operar en ciertos tramos. Rubén recibió inhabilitación y una condena menor por amenazas. No era una victoria absoluta, pero en el sector fue un golpe fuerte. La noticia corrió rápido entre transportistas. Algunos celebraron en silencio, otros nos criticaron por ensuciar la reputación del gremio. Lo cierto es que, por primera vez, muchos entendieron que callar también tenía precio. Varios conductores se acercaron a contarnos casos parecidos y nos preguntaron cómo habíamos aguantado. No teníamos fórmulas mágicas, solo la convicción de que rendirse nos habría dejado sin nada. La cooperativa empezó a crecer poco después. El contrato flexible de Zaragoza se convirtió en un acuerdo estable, y desde Girona nos recomendaron a una empresa francesa. En pocos meses pasamos de 2 camiones a 4, sumando a 2 colegas que habían sufrido también abusos laborales. No fue fácil integrarlos, pero compartían la misma necesidad de trabajar sin miedo. El día que firmamos la ampliación, Sergio me dijo en voz baja: «Ya no somos una excepción, ahora somos un ejemplo». Yo pensé en la primera vez que lo vi en Tarancón, luchando con un motor averiado. Nada de esto habría ocurrido si aquel día hubiera seguido de largo. Los problemas no desaparecieron. Hubo clientes que seguían desconfiando, retrasos inevitables y discusiones sobre gastos. Pero ahora teníamos estructura y apoyo mutuo. Aprendimos a resolver diferencias sin destruir lo que habíamos construido. Cada kilómetro compartido reforzaba la idea de que la carretera no tenía por qué ser sinónimo de soledad. Rubén intentó volver al sector con otra empresa, pero su nombre estaba marcado. Nadie confiaba en él. Lo último que supe fue que se marchó al extranjero. No sentí rencor, solo alivio de no verlo más en áreas de servicio. El momento más simbólico llegó en una reunión de transportistas en Valencia. Fuimos invitados a hablar sobre transparencia en el gremio. Al subir al escenario, vi muchas miradas escépticas, pero también algunas expectantes. Contamos nuestra experiencia sin adornos, las trampas, las amenazas, el miedo, la denuncia y las consecuencias. Al terminar, hubo un silencio incómodo, roto por el aplauso de unos pocos. No fue ovación, pero sí señal de que algo estaba cambiando. Esa noche, de regreso hacia Burgos, Sergio me miró mientras conducía. ¿Te das cuenta? Ahora nos escuchan. Aunque no quieran, nos escuchan. Sí, respondí. Y eso pesa más que cualquier contrato. Con el tiempo, dejamos de ser los denunciantes para convertirnos en los del dúo. La gente nos identificaba por las rutas conjuntas, por la eficiencia y, sobre todo, por la firmeza con que defendíamos nuestras condiciones. La etiqueta ya no era un insulto, era una marca. Un año después del juicio, organizamos la primera asamblea formal de la cooperativa. Éramos 6 conductores, con 5 camiones y contratos en España y Portugal. Nada espectacular, pero para nosotros era un triunfo. Mientras revisábamos balances, entendí que no se trataba solo de números. Habíamos creado un espacio donde nadie tenía que esconder quién era. En lo personal, también había cambios. Mi miedo a comprometerme se fue desmoronando. No porque desaparecieran los riesgos, sino porque entendí que vale más compartirlos que cargarlos solo. Sergio no era perfecto, yo tampoco, pero juntos habíamos transformado la derrota en proyecto. La última vez que pasamos por Tarancón, paramos en la misma gasolinera donde nos conocimos. Nos quedamos mirando los camiones alineados, recordando aquella noche. Si me hubieras ignorado,
Ahora estaría conduciendo solo hacia ninguna parte, dijo él. Y si no te hubiera conocido, seguiría huyendo, contesté. No brindamos, no hicimos discursos. Solo arrancamos de nuevo, conscientes de que la carretera seguía larga. Pero esta vez no estábamos huyendo, estábamos avanzando.